Cuando esotéricamente utilizamos el término egregor, nos referimos a una forma de pensamiento creada por el individuo, el ser humano, y manipulado o siendo una reacción en el éter por ciertas potencias en el mundo oculto. Pero no siempre las formas de pensamiento opensiformes, como técnicamente se las define, son construidas por el pensamiento humano o por sus emociones o por sus estados de conciencia. Dijimos el mes anterior que existen formas muy parecidas en el mundo psíquico, pero obedeciendo causas muy distintas. Un cascarón astral, es decir, la forma astral de una persona que ha dejado el cuerpo en un traspaso, en el momento de la muerte, tiene una permanencia limitada en el plano astral debido a ciertas leyes kármicas que regulan precisamente los ciclos de duración de los cuerpos. Pero en casos de personas que no están debidamente integradas espiritualmente, o personas de las que solemos decir muy materialistas, la propia densidad del cuerpo la tiene atada al mundo de la materia. Y entonces, a pesar de que el alma, cuando llega el tiempo cíclico de dejar el cascarón astral, retorna a su patria celestial, como espiritualmente se dice, aquel cuerpo que por sus escasas vibraciones queda flotando por los bajos niveles del plano astral esperando su desintegración total, es ocupada por algún deva inferior. Bien, voy a decirles lo que yo entiendo por devas. Un deva técnicamente es una fuerza invisible que actúa en los éteres. Religiosa, en la religión se la denomina genio o ángel o querubines, en fin, pero son entidades que viven automáticamente y autónomamente en el plano astral. Y cuando la vibración de este deva o de este elemental en el espacio es de la misma vibración que el cuerpo que aquella persona ha dejado ya para pasar a otros planos, entonces se produce una posesión de este cuerpo por parte de alguna de esas entidades astrales. Y entonces da la apariencia de un ser vivo. Y esta apariencia, este cascarón, se manifiesta muchas veces en las reuniones de carácter espiritista y se hace pasar por aquella persona. Y como que tiene todas las apariencias de aquella persona, la gente los acepta, los admite y por lo tanto todo el mundo está de acuerdo en que aquella persona ha visitado aquel centro, pues ha posesionado el cuerpo de un nivel indeterminado, lo cual es falso, porque es una entidad burlona que está siendo monopolizada por un deva inferior en forma grotesca, a veces en forma burlona, pero que se necesita una gran integración mental y un gran discernimiento para poder ver cuál es una forma real, cuál es una forma ficticia. Entonces tenemos cascarones astrales falsos y cascarones astrales verdaderos, porque nosotros cuando dejamos el cuerpo tenemos el cuerpo astral y nos manifestamos a través del cuerpo astral y se manifiestan en forma de cascarón. Y este cascarón es el cuerpo psíquico que suelen ver las personas que tienen clarividencia en el mundo astral, sin saber distinguir si es real o es falso. También dije, ustedes lo recordarán, que una de las exigencias del discípulo en trance de entrenamiento espiritual, en trance de iniciación, es que sepa distinguir cuando una forma
psíquica o pensiforma es real o cuando es ficticia. Es la educación de la capacidad del discernimiento. Es decir, que la persona tiene que distinguir si es real o es falso. Y como son tan idénticas, constituye una prueba de fuego para el discípulo. Dijimos también que dentro de los egregores, estas formas que conocemos como egregores, los hay pertenecientes a edades muy lejanas de la nuestra actual. Algunas de ellas vienen transportadas a través del éter y estando favorecida por los cambios cíclicos de era desde la raza Lemú, les hablo a ustedes de muchos millones de años. Y naturalmente se manifiesta todavía aquí con todos, aparentemente con todo su vigor, de la misma manera que hay formas mentales de la propia raza aria. Y hay también formas psíquicas astrales o egregores que crearon nuestros antepasados hablantes. Unos nos trajeron cosas buenas y otras cosas malas, porque un egregor no tiene que ser fundamentalmente malo, puede ser un egregor bueno, un pensiforme que tiene unas características que son de cualitativas, podríamos decir, y que por lo tanto son un bien para la humanidad. Dense cuenta que una pasión desordenada se convierte, cuando está repetida incesantemente a través de un tiempo determinado, se convierte en un pensiforma o en un egregor. Y este egregor tiene una potencia. Y esta potencia del egregor hace que conozcamos buenos o malos ambientes. Depende de los egregores o formas de pensamiento que crearon nuestros antepasados, o las personas que habitaron aquellos lugares, o aquellas personas que están pensando siempre en determinadas cuestiones y producen reacciones en el éter. Hay un término muy científico para explicar esto: una reacción en el éter. ¿Qué podemos entender por reacción en el éter? Todo cuanto existe aquí es una reacción en el éter. Habida cuenta de que un átomo químico cualquiera es la compresión del espacio hasta crear aquella fuerza, sea un protón, un electrón o como ustedes quieran, un agregado molecular determinado de esos protones y electrones. Es decir, que todo puede ser explicado utilizando la clave de la analogía y el discernimiento claro de la mente. No todo debe ser aceptado como verdad, ni todo rechazado como mentira. Y el esoterista siempre está en el centro, en medio de las cuestiones. No sí ni no, porque cuando una persona dice sí pero vacilante, o no y vacilante también, no dice nada. Es el paso que va, lo hemos dicho muchas veces, desde el libre albedrío a la voluntad pura. Aquí hay mucho que discutir, porque es el enigma psicológico de nuestros días. Porque la persona se cree que tiene voluntad, realmente no tiene voluntad, tiene libre albedrío. Y que hay que entender por libre albedrío, psicológicamente hablando, la capacidad que tiene el individuo de moverse dentro de ciertos límites. Y la voluntad, por autonomía, es la capacidad o libertad que tiene el individuo para moverse por todas las zonas libres del espacio. Y aquí hay un gran secreto iniciático: las zonas libres del espacio. ¿Qué entendemos por zonas libres? Allí donde aparentemente no existe gravitación, lo cual constituye un enigma para la ciencia, que es la fuerza que utilizaban los magos del pasado, los sacerdotes egipcios, para mover aquellos grandes moles con las cuales fueron construidas las pirámides. Es una especie de levitación, si usted me permite esta expresión psicológica de nuestros días, pero utilizando cierto poder que al utilizarlo invierte las leyes de la polaridad. La polaridad es la gravitación. Cuando no existe gravitación por medios naturales, como utilizar
los antiguos, se produce la levitación o se produce cuando el caso es espiritual, la ascensión. Fíjense bien que místicamente utilizamos el término ascensión o levitación hacia arriba. En cuerpo y alma se emplea mucho esta locución en el terreno místico. Pero lo que interesa fundamentalmente es que establezcamos de una vez para siempre una distinción entre lo que es una forma psíquica creada por el hombre, ya sea la forma psíquica de una enfermedad determinada, la forma psíquica de un ambiente, la forma psíquica de una cultura, la forma psíquica de una civilización. Todos son formas psíquicas que están cohabitando en este ambiente, están inmersos donde estamos nosotros. No los vemos porque están en otra dimensión. Y nuestros sentidos físicos no nos acompañan en estas dimensiones. Es decir, que podemos hablar del mundo oculto. ¿Y qué hay que entender por mundo oculto? Técnicamente todo cuanto escapa a la percepción de los 5 sentidos conocidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, se convierte automáticamente en vida oculta o espacio invisible, algo que no podemos percibir. Y la incógnita de nuestros días, por cuanto hoy vamos a hablar un poco del poder psíquico del ambiente, de lo que está por ahí, es si se puede hacer visible aquello que normalmente se ha oculto, utilizando cualquier método, no precisamente milagroso o prodigioso, sino simplemente utilizando el poder que tiene el individuo sobre el ambiente o sobre el espacio, sobre el éter, matizándolo más concretamente todavía. Porque estas cosas que son perceptibles a los 5 sentidos puede que sean una irrealidad desde el punto de vista de la 4ª dimensión. Y cuando puede ser percibido desde una 4ª dimensión puede ser una ilusión de los sentidos si lo comparamos con la visión de una persona que puede estar en el mundo mental o en el plano causal. Y lo mismo ocurre cuando desde el plano búdico se contempla el plano mental y se dice, es ilusión. La ilusión siempre va de un punto positivo a otro negativo. Es decir, que negamos algo porque no lo vemos. Es la teoría de los materialistas. Pero realmente es así. Existe el acaso o lo que nos rodea es lo que vemos. No existe algo más. En todo caso, ¿qué es este algo más? Empiecen por preguntarse por qué cuando yo estoy hablando ustedes están percibiendo por los oídos. O cuando me están mirando me están viendo. Todos son vibraciones. Vibraciones que nos entremezclan con las que existen en el espacio, con las de la radio, con esos aparatos que están captando por electricidad, todo lo que estoy diciendo. Y aquí todo queda circunscrito solamente a lo que podemos definir longitud de onda. Yo creo que estamos todos en una idéntica longitud de onda cuando estamos hablando de estos temas tan interesantes sobre el mundo esotérico. Bien, solamente para que tengamos puntos de referencia. La psicología moderna se encuentra con casos específicos que no puede determinar, que no puede clasificar porque no tiene detalles, no tiene elementos de juicio. Por ejemplo, una persona que puede percibir el futuro, que puede percibir el pasado con la misma claridad que se percibe el presente o el presente inmediato a través de un recuerdo o el futuro a través de un sueño, de una visión determinada. Existe este poder de reflejar a través de unos sentidos superiores aquello que nos está velado a los sentidos físicos conocidos. ¿Por qué no aceptar que las reacciones del espacio están tomando una forma y que nosotros no estamos capacitados para captar estas formas? Y al decir forma, no solo forma,
estados de conciencia, vibraciones etéricas, vibraciones psíquicas, vibraciones mentales, vibraciones de todos los órdenes, incluida la influencia del cosmos sobre nosotros a través de las corrientes de vida astrológica, o el poder de los rayos que están gravitando sobre nosotros. Rayos son técnicamente corrientes de energía que provienen del corazón solar, es decir, del Logos, el Dios de nuestro universo. Por lo tanto, hay que emprender una tarea muy profunda, muy aguda de percepción para poder determinar lo que será la psicología del futuro. Naturalmente, ¿quién prepara el paso a la psicología del futuro? Yo diría que es el esoterismo, y ahora encuentra un valiente defensor de la parapsicología. Porque el esotérico, en su cuenta, se inicia habitualmente a través de la parapsicología. Ha oído cosas, ha visto cosas diferentes de las normales. Yo creo que todos estamos en este caso, porque ustedes se han dado cuenta de que hay muchas cosas que suceden que no tienen explicación aparente. Como por ejemplo ruidos en nuestra casa y la gente se espanta. O bien voces. ¿Quién no ha oído que lo están llamando? A veces el nombre de una persona. ¿De dónde vienen estas voces? O por ejemplo la sensación de que te pasa una mano por la cara. Son cosas que todo el mundo ha contactado, pero o bien no le da importancia, o bien le causa tanto miedo que decide experimentar de nuevo. Naturalmente, cuando existe miedo, se interrumpe la experiencia vital. Hagan esta prueba, por favor. Cuando hay miedo no puede haber discernimiento, no puede haber comprensión, no puede haber un examen colectivo de valores psicológicos, no puede haber un sentido discriminativo de la conciencia. En este caso, no podemos evolucionar en el mundo interno para comprobar por nosotros mismos, aparte de los libros, lo que realmente significa el término vida oculta o mundo oculto o las formas invisibles del espacio. Y sin embargo, si existe un ambiente que les molesta, se dan cuenta de una reacción en alerta, naturalmente. O cuando están con personas a las cuales, sin darse cuenta, tienen un sentido de repulsión o bien de atracción, también tendrá sus significados y sus motivos. Naturalmente hoy estamos discutiendo, como se está discutiendo siempre, el por qué suceden estas cosas y el por qué la parapsicología moderna solamente se limita a dar explicaciones técnicas sobre el suceso, pero no las causas, nunca las busca profundamente. Estoy cansado de leer hechos, pero ¿quién causa estos hechos? ¿Cómo podemos interpretar el sentido de algo cuando nos falta el análisis colectivo, individual, cuando captamos la parte colectiva del ambiente, que es fundamentalmente una fuerza superior, y la utilizamos para comprender, para distinguir? Yo digo que esta fuerza colectiva, esta fuerza que yo denomino reacciones en el éter, existen, están aquí. ¿Qué hay que hacer? Todo lo tenemos ya, hay que abrirnos solamente a la oportunidad. Hay que desarrollar otros sentidos. Además de la vista, del oído, tacto, tenemos otras, o la contraparte de los sentidos. Cuando se inició el gran movimiento teosófico en Occidente, en el año 1785, por Madame Blavatsky, se utilizó lo que estaba más al alcance de las personas, la mediunidad, el poder psíquico, para la gente ver algo más de lo que habitualmente se consideraba la verdad. Ya no era ciencia, ya no era aquello que no tenía explicación de una manera concreta, porque la ciencia solamente busca datos concretos. Se daban datos concretos de que existían entidades, que existían poderes, que existían facultades y que existía algo más y que se podía controlar estas fuerzas.
Y una vez controladas estas fuerzas surgía un mundo inmenso de armonía. Y naturalmente a través de los primeros fallos de principio y a través de las experiencias, principalmente en Francia y en Inglaterra, todos ustedes sabrán de Jean Carrec seguramente, y de Don Denis y de Couture en Inglaterra. Todos son personas que han experimentado. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Dense cuenta que todo ha ocurrido cuando estaba finalizando la cuarta subraza de la quinta raza. Toda cuarta subraza, no importa qué raza, debe ser algo emocional, algo astral. En tanto que si estamos ahora ingresando ya colectivamente también dentro del quinto rayo del quinto principio cósmico, del quinto subplano, del quinto plano de la naturaleza, el plano de la mente, y que estamos precisamente en la quinta subraza de la raza aria, que es precisamente la quinta. Lógicamente hay que aceptar que lo que tiene valor para el individuo es la mente, la evolución de la mente, y tendrá que dejar al margen muchas de las cosas que ha querido en el pasado, no porque no tengan importancia, sino que han sido trascendidas, tal como esotéricamente se dice, han sido dejadas bajo el umbral de la conciencia. La conciencia va subiendo siempre escalones en esta escalera inmensa de Jacob, de la evolución. Estamos en el mundo mental, entonces la pregunta exige, no quiere, no demanda, no suplica, exige una respuesta técnica, una respuesta científica a la cuestión de qué es la vida oculta y cómo se produce un hecho, y no simplemente aceptar el hecho. Sí, hay ruidos, hay casas encantadas, hay fantasmas, hay duendes y hay hadas y hay todas estas cosas. ¿Y cómo sucede todo esto? Solamente una pequeña explicación. ¿Cómo puede germinar una pequeña semilla y convertirse en un árbol? ¿Y cómo este árbol reproducirá lo mismo que hicieron sus antepasados? ¿Y cómo la semilla, convirtiéndose en un árbol, producirá frutos que darán idénticas semillas? Y perdurará, se perpetuará en el tiempo el árbol, o la clase de árbol, la especie, la familia. Son cosas que no damos importancia, como la propia electricidad. Fíjense bien, estamos al final del siglo XX y todavía la ciencia no sabe la causa de la electricidad. Los efectos, sabe una cosa fundamental, sí, que un polo positivo y un polo negativo, al ponerse en contacto, constituyen una tercera fuerza, la luz. Bien, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la luz? Para saber la naturaleza de la luz habrá que contar con la naturaleza de la fuerza positiva y la naturaleza de la fuerza negativa. ¿Dice algo estas cosas? No dice nada, ¿verdad? Solamente cosas, sí, está. Lo aceptamos. También aceptamos que del hombre y de la mujer nacerá una criatura a través de un contacto establecido, y que todo está dentro de la ley de la polaridad o de la ley de la generación. Pero las fuerzas misteriosas del espacio, por ejemplo, la producción de la lluvia, la producción del vendaval o del viento, cualquiera, o un volcán, son fuerzas que están aquí. Sí, es fuego, es electricidad, decimos, pero ¿cómo se produce? Es decir, que tenemos muchas preguntas pero pocas respuestas. Y eso no solamente en el campo de la ciencia, de la psicología, sino de la propia religión. Porque siempre diré que la religión ha fracasado en todos los aspectos. Porque la religión que tiene que traerte el amor solamente ha visto a su alrededor odio y destrucción. Por lo tanto ha fracasado y fracasado. ¿Se dan cuenta? Hay que advertir constantemente que cuando nos referimos a la religión, nos referimos a un movimiento tanto como puede ser religioso, como político, como social o de cualquier término. No es una cosa fundamental en la vida del hombre entonces.
Porque el hombre inteligente buscará la fórmula de no sufrir. Y esta forma de no sufrir tiene que venir a fuerza de preguntarse constante e ininterrumpidamente la causa de todas las cosas y esperar expectantemente, serenamente la respuesta. No se trata de leer mucho, sino de meditar lo poco que se pueda leer y de observar mucho lo que ocurre. Porque si nosotros estamos pendientes del porqué de la luz, también estaremos preocupados del porqué de la iluminación interior y el por qué se puede producir la iluminación y el por qué a través del tiempo el hombre ha ido evolucionando en un sentido técnico, naturalmente, en un sentido técnico y también en un sentido moral. A través del tiempo ha habido muchos seres humanos que han alcanzado la liberación, entendiendo por liberación la salida o de su condición humana, buscando un reino superior. Este estado de conciencia, esta carratura superior de conciencia, está al alcance de cualquiera. Yo digo que no se resolverá el problema de la luz o de la electricidad, ni el problema de la inversión de las leyes de la polaridad o de la constitución misteriosa del átomo de hidrógeno, antes que el hombre por sí mismo no haya alcanzado la iluminación espiritual, porque hay una relación, de acuerdo con la lógica de las cosas, entre la luz externa y la luz interna. No podemos pensar siempre de acuerdo con el misterio de la vida oculta, que se ha producido el milagro de la electricidad porque el hombre ha desarrollado, ha madurado internamente la luz de su propio espíritu y la ha transportado en vías de grandes adelantos técnicos o bien en forma de grandes apreciaciones humanas o de acercamientos humanos y de correctas relaciones. Entonces, cabe pensar que estamos en vísperas de grandes descubrimientos científicos, porque naturalmente no hay nada que no sea científico, ni tampoco hay nada que no sea espiritual. Lo malo es cuando hemos dividido lo espiritual y lo material, y cada cual ha creado su propio campo de expresión, y en este campo de expresión ha habido las guerras y las luchas. Porque una guerra siempre es una lucha de voluntades opuestas. La de que cree tiene razón y la que sabiendo que no la tiene también la quiere tener. El caso es que siempre existe una persona que ataca y otra que trata de defenderse o que a su vez ataca también. Bien. En tanto el hombre se ataque tanto a sí mismo, no podrá comprender el misterio de la luz, el misterio de los ángeles, por ejemplo. Y ahora se presenta la opción, porque en ciertos concilios de la jerarquía, y hace unos años, no muchos, se infiltró la idea proveniente de Shambhala, la cual a su vez venía inspirada quizá por el Señor el Señor solar, el Señor de nuestro universo, de que era un momento en que la persona tenía que descubrir el misterio de la luz, que era el misterio de su propia vida. Porque cuando hablamos de Cristo, precisamente decimos la luz del mundo, o ver la luz de Cristo, la luz de las cosas. Hay un misterio en la luz que todavía no se ha hecho psicológico, es decir, que no se ha hecho científico, y como que no se ha hecho psicológico ni científico, no entra en nuestra pequeña mente. Es decir, si estamos en vísperas de acontecimientos, y digo que estamos en vísperas de acontecimientos, porque la progresión, digamos, geométrica del espíritu humano venciendo la inercia de la materia, el hecho de que hayamos creado grandes cosas en nuestra vida
para hacerla más amable. El haber vencido en cierta manera las leyes de la gravitación a través de los grandes reactores y a través también de los artefactos que lanzamos al espacio, y de haber desarrollado un talento científico extraordinario al crear una computadora electrónica, indica que está avanzando algo dentro del corazón humano, y que esta fuerza que está avanzando es la que finalmente, triunfando de la inercia de los sentidos y de la propia voluntad del hombre, lo acercará a las fuentes misteriosas donde se gesta la verdad. Esta verdad que todos ansiamos conocer o descubrir, no conquistar. El hombre jamás debe ser un conquistador, debe ser un descubridor, porque la conquista siempre ata, por gloriosa que sea. Pero el descubrimiento siempre es liberador, abre grandes aperturas de conciencia. Y hay que tener en cuenta que cuando la persona comprende una cosa, ha hecho un descubrimiento, no ha conquistado la verdad, porque la verdad, por su propia naturaleza, es insusceptible de condicionar, está más allá del apego humano, está más allá de las cosas, vive en su propia esencia, y es esta esencia que debemos conquistar, tomando contacto primeramente entre unos y otros de una manera amable y correcta, porque en tanto no exista una corrección en la vida de los seres humanos y una cierta fraternidad de relaciones, no se descubrirá el secreto de la vida oculta que el pueblo y al propio tiempo el secreto de la liberación humana. Se trata, hay que repetir mucho este punto, de ser altamente conscientes de todo cuanto nos rodea, lo cual nunca lo hacemos, porque estamos tan embebidos en nosotros mismos, estamos tan poco dispuestos a abdicar de esta autoglorificación, que no damos importancia a lo externo. Vivimos de la propia esencia natural, pero no la sabemos compartir, solamente se comparte con la relación. Cuando hay relación, hay luz. Y cuando esta relación es pura, la luz es interna. Es decir, que cuando Edison inventó la bombilla eléctrica, había dado un paso gigantesco en pro de la luz espiritual, porque según se nos dice esotéricamente, grandes parcelas de oscuridad se disolvieron en el éter, y entonces el hombre tuvo más potencia interna, porque tuvo a su favor aquellos devas anunciadores de una nueva era, la era de Acuario, con una nueva y más abundante vida, tal como se dice en los evangelios, porque eso es profético. Y esta fuerza de esta agua de vida más abundante está ahora penetrando en el planeta Tierra, y solamente hay que tender la mano y estar atentos al desarrollo. Si hay atención, si hay este pronunciamiento interno, si vamos capacitarnos constantemente en la observación, en el análisis, en el discernimiento, tenemos más luz exterior, encontraremos las fuentes de la luz y no tendremos necesidad de utilizar los elementos que utilizamos para producir esta luz, porque podemos captarlo directamente de los átomos que constituyen el éter, porque en el éter está la luz que nos falta, están las formas misteriosas que desconocemos, está la respuesta a todas y a cada una de las preguntas de nuestra vida. Es decir, ¿qué es la atención formidable, constantemente dirigida hacia la vida que nos rodea? Y luego vendrá esta fuerza que nosotros y nos verá internamente, nos intravisualizará, nos hará conscientes de la luz interior. Cuando se produzca este hecho, una nueva luz, una nueva civilización, una nueva cultura social aparecerá en la tierra,
Y todo esto porque nos habremos puesto en contacto con las fuerzas misteriosas del éter. Porque una de las condiciones del discipulado de la nueva era es que establezca contacto consciente con los devas. Los devas son estas fuerzas que están ahí, que no las vemos, pero que están ayudándonos constantemente, porque esencialmente han creado la luz, porque hay devas positivos, devas negativos, y están constantemente utilizando el corazón del hombre para crear un hombre nuevo, como decía Pablo de Tarso. Es decir, que el hombre, al pensar, está emitiendo una serie de preguntas hacia el éter, y el éter, en forma de reacciones, está enviando también su legado histórico, su comprensión de las cosas, y así vamos creciendo. Dense cuenta que sin los devas no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Primero, porque el deva, en sus infinitas categorías, es la capacitación de todo cuanto existe, es la construcción de la gran estructura, la estructura de un átomo, la estructura del propio universo. Aumenta solamente la calidad, la vibración, el ritmo, el ciclo, pero esencialmente un átomo es como un universo. Si el universo entero, con todos sus planos, sus reinos, razas, especies y humanidades, se comprimiese proporcionalmente hasta adquirir el tamaño de un átomo, no nos daríamos cuenta, porque todo había sido proporcional. Ahora bien, existe la proporción, y de la proporción nace la perspectiva, y de la perspectiva el engaño, porque todos son efectos de perspectiva, porque ustedes me verán por el lado izquierdo y ustedes por el derecho, y soy lo mismo. Entonces ya no, el Señor es así o así. No, tendrán razón todos, pero no será verdad. ¿Se dan cuenta de la perspectiva? Se ha preguntado a un artista lo que es la perspectiva a veces. La perspectiva es una dualidad también. Hay un punto objetivo, un punto subjetivo y un punto en el centro que trata de esterilizarse. Es como si dijésemos, existe un deva positivo, un deva negativo, y en el centro existe algo que desconocemos. Y este algo es la luz, naturalmente. Pero ya conocemos otro factor ocultamente. Conocemos que existen ciertas reacciones en el éter de carácter positivo y otras reacciones en el éter de carácter negativo, sin decir por esto que el positivo sea mejor que el negativo. Cada cual está en su propia situación, en su propia condición natural. Y esta condición es la que vale. No vale la apreciación, vale lo que es la síntesis. Y todo este proceso lo estamos llevando a través del tiempo. Y hemos llegado ahora al siglo XX y nos preguntamos lo mismo que se preguntaba la gente del pasado. ¿Por qué debo sufrir tanto? ¿Y por qué tanta miseria? ¿Por qué pobres y ricos? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Hemos avanzado mucho. Técnicamente sí, moralmente. ¿Te das cuenta? Bien. Pero estamos en longitud de onda y esto sí que tiene un valor. Si pudiésemos alargar esta longitud de onda que nos une a todo el universo, seguramente que se convertiría el planeta en un planeta sagrado. Entonces quizá de que la Tierra se pondría recto, no habría tanta diferencia de potencial, de frío, de calor a través de las etapas que constituyen un planeta, a través de los meridianos. Es decir, hay tantas cosas que decir, y hay tantas cosas que hay que preguntar, que casi que pararía para que ustedes preguntaran, para extender más toda esta idea. Sin miedo. Esto es para que ustedes vayan dándose cuenta de que cada plano tiene su contraparte, el sentido. Es decir, que cada sentido tiene una contraparte en el plano astral y en el plano mental. ¿Sí? Bien.
Cuando decimos yo hago esto, yo hago lo otro, o yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer lo otro, sabemos que podemos llegar hasta cierto punto. Estamos limitados por una serie de limitaciones. A esta limitación se llama karma, se llama destino, como usted quiera, pero es que no puedes pasar de cierto punto. Una persona, por ejemplo, será inteligente hasta cierto punto, después ya no puede pensar, ya pierde la capacidad de comprender, de pensar. Emocionalmente hay también un límite. Usted no puede amar más que hasta cierto punto. No puede decir yo amar como Cristo, amo hasta cierto punto. La voluntad solo puede hacer una cosa, atarse más y más voluntariamente. Pero no se puede liberar solamente con decir voy a liberar. Se encuentra limitado por muchas cosas. El ambiente, todo cuanto existe a nuestro alrededor, que nos limita, se opone a nuestro libre albedrío, es decir, a nuestra voluntad. Ahora bien, si la voluntad, que es la parte trascendente del ser, y el libre albedrío, que es la parte inmanente, por lo tanto está limitada, entre el yo inferior y el superior hay un abismo. Bien, el yo inferior limitado por el tiempo es el libre albedrío. El yo superior que abarca la dimensionalidad del propio logo solar es la voluntad. Entonces, la voluntad es libre de moverse por todo el universo. Participa del karma del logo solar. Pero él es libre porque está directamente enlazado con la voluntad del logo solar. Pero la persona que está limitada por espacio limitado, por espacio y tiempo y condición, no puede hacerlo. Está dentro de unos límites, dentro de una esfera. Y esta esfera puede ser más grande, más pequeña, depende del alcance de cada uno de nosotros. Pero está limitado por esta esfera. Es decir, que usted puede estar atado a una cuerda de 1.000.000 de metros. Y usted puede estar atado a una cuerda que tenga 20 metros. ¿Cuál será más libre? ¿El que tiene 1.000.000 de metros o el que tiene 2 metros solamente para andar? Bien, eso es libre albedrío. Ahora bien, la voluntad entonces es cortar la cuerda. Y al cortar la cuerda, el libre albedrío desaparece, pero surge una cosa nueva que es la voluntad de Dios en nosotros. Y todo proceso, tanto que cuesta discutir las cosas místicas, es esto: que la persona se dé cuenta de que él es el yo trascendente y que deje de sentirse, digamos, preso dentro de los límites del yo inmanente. Inmanente dentro, es trascendente fuera. O sea que si se rompe el karma, con la voluntad se rompe el karma. Naturalmente, desaparece el karma. De hecho, dice cuenta que el karma es una ilusión. En tanto tenemos libre albedrío. Por lo tanto, Krishnamurti dice: no esperéis a llegar hasta la liberación total a través de un proceso escalonado. Sed conscientes ahora en vuestra propia condición. Si os liberáis ahora, si cortáis la cuerda, estáis libres, ¿verdad? Entonces, no sé si será que aclara bien la idea entre el libre albedrío y la voluntad, porque lo utilizamos mucho. Otra forma de utilizar el término libre albedrío. Supongan ustedes que rompemos una vasija en 1000 pedazos. Como cada vasija estaba unida a una entidad mayor, tiene dos cosas. Primero, tiene una conciencia del fragmento, que es el trozo que ha quedado, pero tiene un recuerdo de lo trascendente que constituye antes. Entonces el fragmento es el yo separado libre albedrío, y la totalidad de la vasija que se ha roto es lo trascendente. Y todos estamos buscando unirnos a esta trascendencia interior, porque nos sentimos solitarios, separados de algo que internamente conocemos que es lo trascendente de nosotros. ¿Se da cuenta de ello? No, era como referente al libre albedrío y a la voluntad. Es que la voluntad... No lo sé.
yo quería decir que la voluntad debe tener dos fases, en minúscula y en mayúscula, porque claro, la pequeña voluntad debe ser la que se mueve dentro del círculo donde podemos utilizar el libre albedrío. Entonces la voluntad de tipo trascendente es la voluntad en mayúscula, pero creo que las personas muchas veces confundimos la pequeña voluntad con la gran voluntad. Puede ser solamente esto, ¿no? ¿Es verdad? Sí, exacto. Es cuestión de nombres. Pero como se utiliza el libre albedrío en términos psicológicos, sigo utilizando el poder volitivo es el libre albedrío. Yo voy a hacer esto, sí, aparentemente se hace alguna cosa. Pero una cosa que digas, voy a hacer esto, no siempre sale aquello que decimos, o aquello que pretendemos, sino que muchas veces aquello queda pendiente porque no podemos alcanzarlo. Una idea que nos parece muy difícil, por ejemplo, el libre albedrío o la voluntad pequeña, minúscula, no puede captarlo. Ahora bien, si se pone en contacto con el yo trascendente o con la voluntad trascendente, vía el hilo de luz de la antakarana, sí puede saber muchas cosas. Y a esto se le llama no liberación, sino iluminación o inspiración. Es decir, que el pequeño fragmento, el yo separado, puede tener contacto con aquello que constituye la meta suprema de su vida. Y a través de ciertos ejercicios, de ciertas fórmulas de yoga, se pueden alcanzar estos destinos. El karma, por ejemplo. El karma es un término del cual yo creo se ha exagerado demasiado su importancia. Se ha hablado demasiado en un sentido quizá demasiado negativo. Porque el karma es la pequeña voluntad encerrada dentro de sí misma. Entonces el karma puede ser superado siempre que exista esta tendencia del hombre a salir de los límites que lo está encerrando cada vez más en sí mismo. Todas las enfermedades de tipo nervioso, todos los traumas psicológicos y complejos son debidos a nos sentimos limitados por una serie de razonamientos, por una serie de acontecimientos, por una serie infinita de razones, y todos estamos dentro de estas razones sin comprenderlas. Es decir, que las razones, el ambiente, las circunstancias son tan potentes que nos van aprisionando cada vez más. Y no podemos hablar con una persona que esté en esas circunstancias de la vida oculta, de los devas o de la superación. Hay que limpiarte del campo magnético, diríamos. Entonces nos sirve la reflexión o el estudio ni la meditación. Debe ser un agente forzosamente muy potente que proviene del exterior, seguramente de otra persona que tenga el poder de limpiar el campo magnético. Es decir, que existen enfermedades de todos los tipos, enfermedades mentales, emocionales y físicas. No obstante, la red siempre es la misma. La voluntad ha segregado una serie de cosas que no han sido absorbidas por el organismo o por el cuerpo emocional o por la mente. Y aquella falta de digestión, por así decirlo, crea un empacho dentro del conglomerado que oculta la vibración de la luz de este pequeño yo. Y entonces hay un apartamiento total del yo trascendente. El yo inmanente queda encerrado en la pequeña crosta con mucha potencia, y entonces pierde de vista lo real. Queda dentro, como la ardilla, dentro de su propia jaula, dando vueltas pero sin poder salir de ellas. Y dense cuenta que cuando hablo de psicología, me refiero siempre a algo que puede ser comprendido y cualificado y hasta cierto punto curado. No hay ninguna enfermedad que no tenga sus vías de curación, las que sean. Solamente hay que encontrarse con algo muy especial. Y nos vamos a hablar del karma, por favor. Que la mayoría de personas dicen, oh, es el karma. ¿Qué sabemos que es el karma? ¿Y qué sabemos que es el karma? Para destinar con tiempo lo que puede pasar. El hombre debe entregarse a la curación con todas las fuerzas de su ser. Y entonces esperar los acontecimientos, pero
en aquella confiada espera, en aquella humilde espera de tú sabes más que yo lo que haces. Yo debo poner mi voluntad. Y cada vez que operamos de esta manera, seguro, nuestra pequeña voluntad da un paso hacia la trascendencia de sí misma. Y entonces existe la liberación del karma. Consecuencia, la liberación del karma siempre se halla en el servicio hacia los demás, no en el autoservicio. Y estamos todos propensos al autoservicio. Me refiero a la abnegación, al servicio y al sacrificio hacia los demás. Como existen tantas complicaciones en nuestra vida y existen tantas animosidades contra de aquello mismo que buscamos, por cuanto se ha convertido en una línea de máxima resistencia y el yo no quiere realizar muchos esfuerzos, entonces eso se continúa llevando adelante perpetuamente sin salir de la costa de limitaciones. Ahí está una de las cosas a que anteriormente hice referencia de que tenemos miedo. El miedo nos embarga por todos los lados y en todos los sentidos. Y en tanto tengamos miedo, no conoceremos el misterio de la luz ni lo que oculta el mundo invisible. Porque de qué le sirve que pintemos devas, o de que digamos algo de los devas, o de los centros de discernimiento, lo que tiene un valor si no utilizamos estas cosas. Tenemos miedo de indagar. Dijimos el otro día, y hago énfasis, de que como tenemos miedo, cuando una cosa que sucede nos da miedo, automáticamente la dejamos de lado. No queremos enfrentarla. Yo digo que la liberación ya empieza por la liberación del miedo. ¿Y cómo se libera el miedo? Enfrentando las cuestiones, las situaciones. ¿Y cuántas veces lo hacemos? De enfrentar una situación determinada. Todo el mundo que se encuentre con problemas lo rehuye. El problema de la soledad, por ejemplo. Nadie afronta el misterio de la propia soledad. Cuando la persona siente un poco de soledad o de angustia, busca la compañía o la diversión. Nunca dice, voy a ver qué trae para mí este misterio de soledad. Y enfrenta la soledad o enfrenta el problema de la muerte que aqueja a todo el mundo. O enfrenta el miedo a la oscuridad. Y esto lo venimos diciendo siempre. Estamos tan llenos de miedo que no podemos captar el significado de la esperanza en una nueva vida que nos está constantemente solicitando. Esta fuerza mayor. Porque aquí sí sabemos que hay sentidos que están esperando el despertar para ser conscientes del mundo oculto. Primero, tenemos miedo del mundo oculto. Si sentimos ruidos, nos tapamos con la manta, porque no indagamos científicamente las cuestiones. O si vemos una sombra, estamos temblando de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no enfrentamos? Yo creo que hay siempre una razón de ser, y es lo que nos pasa. El miedo está enfrentando una situación, desaparece el miedo instantáneamente. Y las personas que empiezan a hablar en público, antes de empezar, deben afrontar el miedo de la situación. Hay personas que empiezan a temblar. Y dice, solamente al cabo de un rato que están hablando, algo se va apoderando, una serenidad y una paz y una cosa. ¿Por qué? Porque hay un miedo. El miedo a una situación. Ustedes para mí son una situación. Naturalmente, si tengo miedo, yo no puedo hablarles. Y he tenido que enfrentar a ustedes. Dense cuenta de la experiencia. Cuando empecé a hablar, he hablado bastante, demasiado quizá. Cuando enfrento una situación, empezaba a hacerme, yo ya no voy más a hablar, porque estoy pasando unas fatigas horrorosas. ¿Por qué? No tengo necesidad. Pero no, en un sentido. Me doy cuenta que solamente la persona empezará a hablar de lo que tenga que decir, si tengo algo que decir, de lo que tenga, estoy diciendo algo, pero en el sentido de que cuando empieza a hablar,
tenga un claro sentido de la situación y no tenga miedo. Primero, porque somos hermanos todos. La primera premisa, somos hermanos. ¿Para que tener miedo un hermano mío? Si una persona viene con malas intenciones, hay otras muchas que tienen malas intenciones y van a desarmar, seguro. Cualquier persona que enfrenta una situación sin miedo, lo resuelve. Dense cuenta que los fracasos siempre se miden por una dosis exagerada de miedo o de temor. Cuando la persona enfrenta una situación, no existe miedo, no existe la situación, desaparece. Y el problema existe porque no lo enfrentamos, lo tememos, lo rechazamos. Y buscamos otras vías más sencillas para poder explayar lo que tenemos oculto. El miedo puede ser una gran cosa en ciertos momentos, cuando se coge la prudencia. Pero hay que distinguir lo que es la prudencia y lo que es el miedo. Hay que ser prudentes dentro de la propia valentía. Y la audacia, por ejemplo, puede ser negativa. Pero miedo, y todos tenemos miedo, hay que enfrentarse con todas sus agravantes. Sea el miedo que sea. Cuando ustedes oigan ruidos, y lo oirán todo el mundo, no se tapen. Pregunten, ¿qué es esto? Hay una explicación científica siempre. Hemos hablado de lo que es el miedo. Cuando llueve no decimos nada. Está lloviendo, decimos. Pues tan natural es que sintamos en el lecho nuestro que el fenómeno de la lluvia o del viento. Un temporal que es peligroso, con rayos, truenos y todas estas cosas. No nos da miedo porque sabemos lo que es. Y esto no, como no sabemos lo que es, tenemos miedo. Pero bien, está enlazada la idea del miedo a la vida oculta. Si quieren ser conscientes de la vida oculta, no tengan miedo. Afronten la situación. Aunque vean un muerto, como se dice por ahí, o vean un cascarón astral, porque es fácil de ver esto, está al alcance de todos, y cuanto vaya apersonando más la área de Acuario, seremos conscientes de otras muchas cosas. Pues bien, solamente hay que darse cuenta de esta situación. Enfrentar. Utilizando el discernimiento. Bueno, el discernimiento, la intuición, es el final del discernimiento. Hay tres cosas, llevan ustedes aquí. Hay, por ejemplo, el discernimiento, la discriminación y el discernimiento. Voy a hacer una distinción entre lo que es discriminación y discernimiento, porque esto son sentidos internos de la mente, que no utilizamos también. Utilizamos la divagación mental como norma. Pues solamente estamos utilizando la mente cuando algo trae poderosamente nuestro interés. Pero la discriminación se halla precisamente en este centro, en el centro del mantra, como se dice. Es decir, que una cosa sabemos perfectamente que nos gusta o que no nos gusta. No simplemente porque sea una cosa astral, sino porque mentalmente sabemos esto no me gusta y esto tampoco. Esto es discriminación. El discernimiento es aquella forma superior que dice porque me gusta o porque no me gusta. Es decir que las dos variantes. Una, sabemos que no nos gusta una cosa, no me gusta. O me gusta, por ejemplo. Y entonces viene el discernimiento. Bueno, ¿por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? Si siempre utilizásemos el discernimiento después de la discriminación, podríamos un día comprender interiormente todo cuanto existe relacionado con nuestra vida, psicológica, particular, profesional, mundial, etcétera, etcétera. Solamente hay que darse cuenta de la situación y enfrentarla. Y siempre iremos a lo mismo. Porque no podremos enfrentar el mundo oculto si no tenemos una psicología potentemente estabilizada. Si no tenemos una integración mental, y no hablamos de meditación, porque ahora estamos meditando. Y hablando, ustedes escuchando, estamos estableciendo una gran meditación. Todo el poder que existe en la meditación es la capacidad que tenemos
ustedes y yo, de salir algo de este ruedo que nos está atando a la fuerza incondicional del yo interior. Y toda la apertura de conciencia es un contacto sutil con áreas que antes estaban siendo utilizadas por yo trascendentes. Es decir, se trata de un proceso que hacemos quizá mecánicamente, porque cuando se establece el hábito de la discriminación, esto me gusta, cogemos, vamos a comprar. No compramos porque nos guste o porque no nos guste. Compramos que es más barato o porque me gusta. No buscamos la calidad. En cambio, el discernimiento busca la calidad siempre de las cosas. Dice, esto me gusta porque es buen material. No me gusta porque es muy... Es decir, no hay que buscar que una cosa sea barata o cara, que sea perfecta, que sea lo mejor para nosotros. Es decir, ya sabemos que vamos a las rebajas todo el mundo. Y hay personas que se llenan de rebajas porque no tienen discriminación. Y lo siento mucho porque hay muchos de nosotros que vamos a las rebajas. Pero dense cuenta que esto siempre es un sentido limitador del discernimiento o de la discriminación. Compramos porque es barato y hay personas que tienen muchas cosas que jamás utilizarán porque era barato. Entonces no hay discriminación y tampoco hay discernimiento. Y en tanto no existan esas cosas, no sabemos lo que es la telepatía, cómo gobernar los mundos ocultos, cómo crear a voluntad ciertas situaciones, como el mago blanco, por ejemplo. Al hablar de magia no me voy a referir al mago negro. Hablaremos un día del mago negro si a ustedes les interesa. Pero el mago blanco es la persona que tiene todo esto desarrollado en un mundo mental. Es decir, que tiene la clariaudiencia, tiene la telepatía, la clarividencia, tiene la discriminación y discernimiento. Y esto, claro, al tener esas cosas es que ha dominado todo lo demás. Va siguiendo el compás del tiempo, por así decirlo. Pues bien, esta persona tiene que tener forzosamente vivencias en el mundo mental y saber calibrar el alcance de tales vivencias o de las clariaudiencias, lo que oye, lo que ve, y podrá manifestarse telepáticamente, porque naturalmente el lenguaje del futuro será telepático. ¿Por qué? Porque si hay una forma que sea universal de la telepatía, porque si ahora mismo dijesen las naciones, vamos a hacer un lenguaje para todos, todo el mundo sin distinción quisiera que fuese el suyo el preferido o el elegido. No esté bien cuidado, o buscar, por ejemplo, una frase o varias frases de cada lengua. Siempre que existe una forma, la forma limitará. Y el lenguaje es una forma. Y esa forma de lenguaje que muchas personas están participando de lo mismo, de la misma nación, y quizá, como por ejemplo en Inglaterra, Commonwealth, que hablan inglés mucha gente, como España, que hay muchos que hablan español, o por ejemplo el francés, que también tiene colonias. Pero este es el caso. Lo que entre es un lenguaje sin forma. Y el único lenguaje sin forma, y además muy explícito, es la telepatía. ¿Cuántas veces vemos las cosas telepáticamente? Lo que no damos importancia, porque la telepatía se está desarrollando rápidamente en la humanidad. Y la mayoría de nosotros ya somos telepáticos hasta cierta manera, hasta cierto punto. Y estamos utilizando la telepatía. Y dejamos de ser mediums, con perdón para los mediums. Porque los mediums fueron necesarios hasta que el hombre no fue telepático. Y mientras no existe telepatía, será una forma de tener contacto con el mundo oculto. Ahora bien, ¿somos partidarios? Yo no. Por muy sentido, muy racional. Porque la mediumidad proviene de la raza Atlante. Y la raza Atlante tenía contacto con el mundo astral. Tenía un contacto que perdió de vista ciertos sentidos físicos porque estaba constantemente entre el plano físico y el astral. Además, consiguió grandes poderes en el mundo astral. Y todas las personas que utilizan poderes astrales o facultades astrales son hasta cierto punto, pues, atlantes, o de tipo atlantes. La tónica de la nueva era es la mente. Y si la mente funciona, muchas de las cosas que en el pasado les dimos importancia perderán su valor, como las formas de estructura
protectora de ciertas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, que proviene de la rata de Moore. Hace millones de años que hace estragos y todavía no hay un antídoto perfecto, excepto luchar en su propio plano. ¿Cuál es este plano? El plano oculto, el plano psíquico. ¿Y quién tiene la capacidad para ir al plano psíquico con una espada luchar contra el cáncer? Con esa entidad terrorífica que causa estragos en la vida de la humanidad. Aparte de que si existen antídotos, habrá intereses creados para evitar que esos antídotos lleguen a las personas que sufren, creando así un mal karma tremendo. Hay que ser discernitivos y muy completos en no pensar para llegar a un punto en que la persona puede decir: realmente esto es así porque yo lo he creado. Existe la enfermedad porque en cierta manera y hasta cierto punto yo lo estoy manteniendo, porque soy egoísta, soy cruel todavía y soy separatista por todos los cuatro costados. Y en tanto sea separativo y en tanto sea egoísta y malvado, yo no puedo captar la idea que me viene facilitada telepáticamente desde el plano de la mente para luchar contra las enfermedades. No, he pensado, hablando sobre el discernimiento, naturalmente que a base de practicarlo viene el desarrollo de la intuición. Pero yo quería hacer un inciso sobre esto, que para que el discernimiento pueda ser más o menos verídico o auténtico, supongo que primero tiene que estar la persona equilibrada en sus tres cuerpos, ¿no? Porque si las pasiones todavía están en auge, si, o sea, el odio, la envidia, etcétera, aquellas pequeñas cosas que están en el ser humano todavía muy, muy fuertes, el discernimiento nunca será auténtico discernimiento. Creo que una de las prácticas que son mejores para que sea el auténtico será que los tres cuerpos tengamos primero un equilibrio, buscar un equilibrio en las cosas pequeñas, para que luego esto sea, porque el discernimiento existe, pero entonces es discriminación cuando todavía no estamos nosotros equilibrados, ¿verdad? Puede ser, sí. Porque creo que entre el discernimiento... Pero dése cuenta de una cosa, que cuando la persona está discerniendo, está trabajando con una facultad que todavía no está desarrollada completamente, se equivoca 1000 veces en su discernimiento, pero hay que empezar equivocándose, como en todas las cosas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es discernir. Si la persona discierne, automáticamente se desarrollan los sentidos, como el brazo, como las piernas, como cualquier miembro del cuerpo que se utilice, perfectamente, tiene que desarrollarse. Entonces, el discernimiento que viene después de la discriminación, y la discriminación, que debe ser el puntal del discernimiento, debe ser obra constante de cada día. No debe ser algo que hoy estamos aquí, vamos a discernir hoy, como un hobby, como una fiesta, como algo así. Es una actitud constante del individuo, como decimos la atención. ¿Cuál es la atención? La atención es distinguir perfectamente si una cosa es buena o mala y después decir, bueno, ¿por qué será así? O ¿por qué será de otra manera? Y esto está al alcance de todos y cada uno de nosotros. A menos que ustedes me digan lo contrario con una razón convincente. Todos podemos decir, eso está bien o está mal. Ahora bien, a esto se ha logrado, se puede decir, en el mundo mental, que decimos, eso está bien, eso está mal, y estamos seguros, y será real cuando eso está bien y eso está mal. Ahora bien, si queremos llegar a la intuición, que es la causa de todas las cosas, o la inspiración, o la iluminación espiritual, tenemos que decir, bueno, la razón es esta, muy bien, y ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede de esta manera? Bien, discernimiento es una forma de meditar constantemente también. Buscar el porqué de todas las cosas es discernir. No podemos quedar siempre en el nivel de aceptantes de todo cuanto sucede, de todo cuanto ocurre. Debe haber algo superior que esté por encima de lo que está sucediendo, o que al menos le dé un sabor a aquello. Si no, ¿de qué serviría nuestra mente? No lo tenemos por aquí para tener como una especie de recuerdo del Señor, o una especie de dádiva que tenemos que aquí es un regalo y aquí queda. Hay que utilizar la mente. Y la mente se utiliza de muchas maneras, porque lo que les decía antes es el miedo, y hay que insistir mucho porque todos tenemos miedo. Y esto todos saben. Que el miedo, si se discierne el miedo,
se dan cuenta de que no tiene sentido el miedo. Pero es que el miedo utiliza la imaginación, no utiliza el discernimiento. Y decimos que la imaginación proviene del corazón, que es aparte, una facultad prodigiosa cuando se ha educado el discernimiento. Pero en tanto existe imaginación por encima del discernimiento, tenemos miedo, porque agrandaremos la imagen del terror exorbitantemente, en forma desorbitada. ¿Qué existe entonces? Existe siempre, y esto va a ser el campo de batalla del discípulo, y lo es, de hecho, de que cada situación, al enfrentarla, debe tener como resultado la comprensión. Y si al miedo no le agregamos imaginación, el miedo tenderá a disolverse. Entonces, cuando el persecutor, el yo, y los perseguidos del miedo se han confundido en una sola pieza, y el yo se dé cuenta de que aquello no tiene realidad ni tiene razón de ser, el miedo desaparecerá para siempre. Fíjense bien, en las antiguas iniciaciones, afortunadamente pasaron esos tiempos, se les sometió al discípulo a la prueba del miedo, y tenía que arrostrar el miedo, y si fracasaba, si sentía que su corazón palpitaba más a prisa ante cualquier hecho, ya no podía ser iniciado. Se da importancia a los aspectos emocionales del ser. Ahora se dice, no interesa esto, ya pasó la historia. Podemos tener ciertos miedos, pero si la persona tiene un discernimiento claro, automáticamente el miedo se va disolviendo. Y también digo que el discernimiento nace cuando existe siempre una predisposición a ver las cosas en su justa dimensión, ni más ni menos, ni menos ni más, en su justa dimensión. Has hablado de la participación de los Vedas, positivos y los negativos, en la formación de la luz eléctrica. Entonces hay una luz que me preocupa de una forma muy particular, que es la luz del alma, se llama, ¿no? La iluminación, la voluntad espiritual. ¿Qué participación tienen los Vedas en la inspiración de esa luz del alma? Bueno, el alma en sí es luz. Cuando hablamos de la luz del alma, es la expresión de esa luz hacia el exterior. Si el alma es luz, no necesita condimento alguno, ya es la luz. Ahora, ¿cómo se manifiesta la luz? Hay un dicho o una observación o un legado histórico, un axioma, que dice: la energía sigue al pensamiento. El pensamiento es luz en sí mismo. Pero ¿cómo se manifiesta cuando existe la energía? Bien, la distinción es: el hombre piensa y el deva construye. Y aquí hay un misterio iniciático. Es decir, que el deva tiene la misión de construir con la esencia de su propia vida aquello que el hombre crea. Dijimos antes que surgió una luz eléctrica porque una gran cantidad de seres humanos alcanzaron la iniciación o la iluminación. ¿Qué significa esto? Que una cantidad indeterminada pero prodigiosa de devas de la luz invadieron el planeta Tierra y se llevaron las sombras, entendiendo que las sombras también tienen su propia conciencia y se resisten a morir. De ahí la lucha ante las fuerzas de la luz y de las sombras, como vemos en la Biblia y en las Sagradas Escrituras. Siempre ha habido esas cosas. Pero lo que existe fundamentalmente es que el hombre, siendo luz, no puede propagarla si no fuésemos de baño, que son los que trabajan con lo que el hombre segrega de sí mismo. El hombre va de la substancia a la esencia, y el de la esencia a la substancia se encuentra en un término medio, y ese término medio es comunicación, es relación, es fraternidad, como ustedes quieran, porque hay quien dice que la fraternidad es luz de relaciones. Cuando una persona está inspirada, es la luz de la inspiración. Cuando una persona ama mucho, es la luz de su amor la que lo llena todo. La luz está siempre presente, porque es la luz del alma, siempre, constantemente. Pero la luz del alma, si no existiese el éter, ¿hasta dónde se propagaría? Se quedaría encerrado en sus propios límites. Pero naturalmente,
como que existe una ley fundamental en el universo que dice que todo cuanto existe es la relación que existe entre los poderes positivos y otros negativos, constituyendo aquí una cosa, y el problema se nos agranda con el aspecto psicológico del hombre, que naturalmente el hombre, si es definitivo, querrá saber exactamente por qué, pero para saber el porqué de ciertas cosas tiene que pasar por la prueba iniciática. Es decir, que la luz, sabemos intelectualmente que el alma es luz. Y le pregunto a cualquier persona, ¿has visto la luz del alma? ¿O cómo se te manifiesta la luz del alma? Que es una forma muy discernitiva de interpelar a cualquier persona en el sentido psicológico trascendente. Es decir, son cosas que naturalmente, aparentemente son muy importantes y seguramente no son, pero hay que agregar al contexto de todo el aspecto psicológico, esotérico, como ustedes quieran, un tercer elemento. El tercer elemento, que es precisamente el que suministra la vida oculta, o lo que ocultan los éteres del espacio. Se han preguntado cómo se ha formado un átomo químico, por ejemplo, y hemos discutido muchas otras veces. La ciencia no crea átomos químicos, los clasifica simplemente. Parapsicológicamente es clasificar los hechos, pero aún no se ha dicho la causa verdadera, por ejemplo, del ectoplasma. El ectoplasma es de la misma sustancia que se crean las nebulosas, el mismo color, el mismo contexto, sino que el ectoplasma tiene una variación aquí, y la nebulosa es una prodigiosa condensación de fuerzas que tienen que construir un cosmos o un universo o un planeta. Hay que ser en todo muy discernitivo y tampoco dejarnos llevar por las palabras superabundantes o grandilocuentes. La mísera condición del hombre nos obliga a buscar siempre algo más de lo que podemos conquistar. Y me parece que ahora deberíamos empezar. Hay una pregunta más, si te parece. Sí. Déjame terminar la idea. Sí. Es decir, que existe solamente la apreciación de llegar a un punto de síntesis. Conocemos la hipótesis de la tesis y nos falta la síntesis ahora. Es decir, conocemos de todos dos elementos, el positivo y el negativo. Y ahora, como decían aquí, nos falta todavía hurgar en los secretos de la luz, que nace de los dos extremos cuando se reconcilian, no cuando luchan entre sí. La manifestación de los hechos es una cosa tan preciosa, tan agradable, porque nos ha explicado detalladamente nuestra situación ante la realidad de la naturaleza en cada momento y de cada día. Eso es una siguiente que se siente llorado. Ahora bien, la manifestación de los Vedas y la manifestación de que ha habido o se ha algo de que los fenómenos estos de la naturaleza, como las grandes tormentas de rayos y truenos y los terremotos, los tornados y esos vendavales tan dolorosos, esas tempestades, el porqué de esto, que no aún se ha podido explicar. A mí me viene un pensamiento, una cosa ligera, que dice, no será que igual como por ejemplo aquí en esta aula hay un dirigente espiritual que nos enseña el abecedario de las cosas, y en el plano superior también habrá subalternos que dirijan esos movimientos que no se pueden llegar a cometer el porqué de su naturaleza y tampoco el porqué de su formación. Exacto. ¿Qué razón? Todo cuanto existe tiene una causa. No hay fenómeno alguno en la vida de la naturaleza que no tenga una explicación científica. Hemos delimitado el campo, por ejemplo, de los fenómenos de orden natural, por ejemplo, las tormentas, los rayos, los truenos, las lluvias, los vendavales, y creo que fue aquí en otras conversaciones que hablamos de la importancia de conocer las causas que producen la lluvia, porque
existe una causa inteligente que provoca la lluvia. Desde una pequeña lluvia, una llovizna, hasta un gran aguacero o una gran tormenta. Entonces, indagando, la persona científica irá a buscar, por ejemplo, las causas de estas cosas, y se da el caso curioso y peregrino de que existen personas sin aparente cultura y sin aparente forma espiritual evolutiva que son capaces de producir la lluvia a voluntad. ¿Por qué? Ahí está el discernimiento. Pues bien, hay ciertos secretos hablantes que se comunicaron a los seres humanos que han sido transmitidos por personas ajenas a la logia. Y hay muchos guerreros, digamos, o los jefes de guerreros de tribus, los hechiceros, que conocen cosas que todavía no puede utilizar el ser humano corriente del siglo XX, civilizado como el Occidente, que utilizando el poder de sus manos y ciertas invocaciones puede hacer llover, o puede hacer viento, que se enlavece de la magia, cuando se da el caso de que hay dioses de la lluvia, siempre han sido adorados por los pueblos primitivos y por las grandes religiones también, genios a los cuales se les pueden invocar, u otros a los cuales se puede mandar, se puede comandar, y se puede decir que es la lluvia, utilizando una fórmula de poder. Cuando existen, por ejemplo, las ondinas del agua y los silfos del viento, trabajando mancomunadamente, son unas especies médicas que acuden a la invocación del ser humano y en ciertas concentraciones pueden producir rápidamente una nube, condensando rápidamente el agua que existe en cualquier región donde está el mago, por ejemplo. No tendrá quizá efectos duraderos, pero provoca un fenómeno. Y te voy a hacer llover. Una persona sin cultura, una persona sin mente apenas, pero conoce algo que no conocemos nosotros con cierto mantra. Es que nosotros, para abrir, por ejemplo, esta luz, no necesitamos conocimientos técnicos de electricidad. Solamente hay que apretar un botoncito y ya está. Pero el que inventó o el que captó el significado de aquel mantra sí que sabía el porqué. Aquel sabía lo que hacía, más el porqué lo hacía también. Y era un gran iniciado. Y porque en las iniciaciones se exige el secreto de lo que te va a ser revelado, porque si todo el mundo tuviese acceso a los secretos iniciáticos, la vida sería un caos, porque da extraordinarios poderes la iniciación. Se te comunica el mantra con el cual puedes invocar cierta categoría de devas, del fuego, del aire, del agua, de la tierra o del éter, y fabricar con él situaciones muy parecidas a estas que vemos aquí, y sin embargo no son reales, son egregores, lo que estamos diciendo constantemente. Pues bien, tiene que desaparecer todo aquello que vino la raza Atlante, tuvo su razón de ser. ¿Por qué fue hundida la Atlántida? Ustedes se preguntarán. Precisamente porque tenían muchos secretos y no supieron utilizarlos correctamente. Hablamos de la Atlántida como algo histórico, pero es permanente, porque si el hombre no cambia también vendrá una destrucción por el fuego. Anteriormente fue por el agua, quizás sea por el fuego. ¿Por qué? Porque lo que se necesita aquí es un discernimiento claro de valores, y cuando la persona discierna correctamente se acabaron las dependencias hacia el ambiente exterior, y si se gobiernan devas, serán devas superiores, los que crean la música superior, los que crean la armonía, la belleza que vemos por doquier. Son los ángeles venusianos que vinieron con el Señor del mundo hace 18 millones de años, según tradición esotérica, los que dieron a los prados el color verde que vemos ahora, y dieron color a las flores, y crearon flores que se desconocían, y animales superiores, y simientes desconocidas en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque en aquel momento la angustia del ser humano era tan grande que provocó una respuesta del propio Dios, todo lo solar,
y envió sus mensajeros, los ángeles naturalmente, o los devas, o las reacciones del espacio, o estas fuerzas misteriosas que nos envuelven y que están pidiendo, están solicitando ser atendidas, porque son fraternales, porque tienen un mundo de armonía. Entonces, para que el ser humano pudiera trabajar bien toda esta armonía, tendría que utilizar estos elementos que están en el ser humano, ¿verdad? Los 4 elementos, entonces tendría esta armonía y no habría estas luchas y el mundo ya sería mejor, no habría ni tormentas ni todas esas cosas, habría las tormentas cuando habría, pero si esto lo simbolizamos en el ser humano, con nuestras tormentas, de nuestras luchas, de fuego, de agua, de aire o de lo que sea mental o lo que sea. Y se cuenta algo muy importante y muy esotérico, hablando ya de esos tipos de devas que están luchando constantemente para establecer contacto con el hombre, y el hombre, como tiene miedo, ya indican así, a ver si me oyen, a ver si les pasa una vez que me se da cuenta, pues que este miedo, el miedo pervierte la percepción de los sentidos. Es decir, se trata de oír, de escuchar y no simplemente oír. Se trata de mirar y no solamente ver. Es decir, dense cuenta que el ver es la discriminación y el mirar es el discernimiento. Y el oír es la discriminación y el mirar es, el escuchar atentamente es la parte discernitiva. Me hace el efecto que estamos constantemente viendo y oyendo, y no solamente mirando o escuchando. Esto se trata de un proceso que está a nuestro alcance, porque estamos utilizando estos sentidos. Y la percepción o la perfección de las percepciones, la perfección de los sentidos está en la atención. Y hago hincapié, porque si una cosa es observada con atención, logras que ella te revela todo su secreto, todo su significado. Por ejemplo, la soledad y el miedo tienen su forma de ser, tienen su razón de ser. Porque el miedo es un rigor que llevamos desde el tiempo en que el hombre no sabía interpretar los fenómenos naturales. Le aterraba el viento, la lluvia, los truenos, porque no podía explicárselo. Ahora viene un científico y te dice, sí, fuerza de este tamaño y de otro, o de esta categoría, o de otra, se conjuntan para producir este fenómeno. Pero antes no tenían ningún científico que les dijera estas cosas. Era infancia de la humanidad. Pero este miedo es psíquico miedo, y fue creando una forma, y esta forma ha llegado a nosotros. No tenemos miedo a los dinosaurios, por ejemplo, ni a las tormentas de aquellos tiempos, ni a los grandes cataclismos que estaba el proceso del planeta en formación. Pero tenemos el miedo más sutil, el miedo a enfrentarte a una situación. ¿Quién no tiene miedo a enfrentarte a una situación? La que sea. Yo les aconsejo, cuando tengan miedo, y repito, que afronten la situación. ¿Qué pasa? No se tapen bajo la mano, avancen. Se dan cuenta que el miedo se disuelve, porque el miedo es un estado de conciencia, y como estado de conciencia está bajo el dominio del yo. Y el yo dice, no quiero miedo, quiero, ¿qué pasa? Cuando la persona se da cuenta de que no pasa nada, pues dice, ¿y entonces por qué tengo tanto miedo yo? Y si burlo de ese miedo, entonces el miedo desaparece. Y hay que hacerlo cuanto antes mejor, porque en tanto tengamos miedo no seremos conscientes de las facultades interiores, estas facultades mentales y emocionales superiores. La imaginación, cuando se convierte en creadora, puede ser una situación formidable para nuestra vida. No existe ningún artista que no tenga imaginación, porque es algo del corazón. Pero la persona que no esté evolucionada en el sentido de la imaginación, forzosamente incrementará con la imaginación todos sus defectos. Este es el problema. Entonces, que vamos a pasar rápidamente del mundo emocional al mundo mental, a aprovechar todo lo que el mundo mental o el mundo emocional ha segregado históricamente para nosotros, y pasar rápidamente al mundo mental,
como si dijésemos, ascenderemos a la cúspide de la montaña y veremos entonces la extensión prodigiosa del valle que hemos abandonado. Entonces, como si no lo podríamos decir, los reactores que van muy a prisa y que van por los aires, entonces quizás nos demuestran esta energía mental que está entrando, porque al fin y al cabo van con energía. Naturalmente, puede ser una analogía muy parecida a la realidad, porque se cuenta con el reactor vence las leyes de gravedad hasta que el hombre posee la facultad de lanzarse y viajar por el aire, como hacían los antiguos, los atlantes precisamente, que habían construido grandes naves, decimos hombres, pero grandes naves que atravesaban rápidamente la tierra de un confín al otro. Es decir, que hay que conquistar lo que tuvieron los antepasados dándoles la gracia de la era que pertenecemos. El discernimiento y la cordura, porque si hay cordura y discernimiento, el hombre será perfecto un día. Entonces es una pregunta, ahora que ahí tenemos esta ventaja, ¿verdad? Sí. ¿Me estás enseñando es tarde? No. ¿No? Claro. ¿Me está enseñando el reloj bien? Yo voy a hacer una pregunta. Un momentito. La imaginación, cuando no está evolucionada en la persona, puede ser la principal causa de estas depresiones de las cuales les cuesta tanto de escapar a las personas que precisamente tienen pensamientos de artista o que son bastante inteligentes, pero que precisamente por su inteligencia tienden a exigirse mucho y a verse más defectos que cualidades. Exacto. ¿Sí? Exacto. La imaginación es lo loco de la casa, como vulgarmente se dice. Sin embargo, puede ser lo contrario, ¿no? Exacto, y la imaginación, si está enfocada en un sentido creador, en un sentido positivo, es bueno, como todas las cosas. Y si está enfocada en cosas malas, es malo. Como decimos, mayormente enfocamos la imaginación siempre en los sentidos de las cualidades o los defectos. Si la imaginación tiende a aliarse con los defectos, es cosa mala. Como el caso del miedo, por ejemplo. Si es un temperamento artístico que busca la ideación, que busca, por ejemplo, el idealismo creador, de la parte superior de la imaginación, es estupendo. Pero todos tenemos imaginación. Ahora bien, no todo el mundo puede controlar su imaginación. Entonces ya hay que pasar por la mente. Se dan cuenta como la mente y la imaginación no son la misma cosa. Hay que pensar que el imaginar es visualizar, y no es lo mismo. Porque la visualización siempre está llevando deliberadamente el pensador. Visualiza un hecho y lo di claro, debe hacer tal cosa y está viendo lo que va a hacer. La imaginación no, es desbordante, es embriagadora, si ustedes ven, es romántica, y lo saben, la juventud está en el aspecto de la imaginación, porque todo lo encuentran bonito, todo es agradable. Y las personas ancianas también tienen imaginación, pero esta imaginación siempre va hacia el pasado, y por esto está también negativo. Si se pudiese llegar a la vejez con un gran discernimiento, no habría imaginaciones, habría realidades. Porque la imaginación, cuando está controlado, bien nos lleva al pasado o bien nos lleva al futuro. Y el pasado a través del recuerdo, y el futuro a través de la imaginación, o a través de la ideación. Pero podemos equivocarnos. No todos somos profetas que vemos el futuro, que pueden ver el futuro a grandes distancias y venciendo la ley de gravitación del tiempo. ¿Podrías decir algo, Vicente, en la relación que puede haber entre el miedo y el sentimiento de culpa? Sí, bueno, que el sentimiento de culpa es un miedo también. Cuando una persona hace un hecho y se arrepiente, no pasa nada. Es decir, no ocurre nada. El hecho está hecho ya. Por lo tanto, el sentimiento de culpabilidad es falso, es psicológicamente, porque no resuelve nada. Ahora, el discernimiento ha sido el hecho. Es decir, que la persona discierne sobre lo que ha hecho mal, lo ha hecho bien. Dice, lo siento, trataré de enmendarme. Pero empezar a mea culpa, si no puede ser, está hecho el hecho. Es decir, que se basa en muchos aspectos religiosos, se basa en el arrepentimiento. Es decir, en la mea culpa.
No hay culpabilidad, son hechos. La mente registra hechos y a través del discernimiento sabe por qué de los hechos y trata de inventar los hechos. La discriminación mental nos dice, has hecho mal por esto o por lo otro. Yo te digo, ay, ¿por qué lo he hecho así? ¿Por qué lo he hecho mal? Ya viene el discernimiento. Y cuando existe el discernimiento, entonces desaparece la sensación de culpabilidad. Porque te das cuenta primero que no puedes variar todo el hecho. Porque el hecho tiene tres fases, ustedes lo saben. Un hecho es cuando te das cuenta de que has obrado mal una vez el hecho ha pasado. Bien, otra forma, otra fase. Te das cuenta del mal cuando lo estás realizando y dices, ya está. Otra forma. Y otra forma es la previsión psicológica. Es el discernimiento. Cuidado. El discernimiento siempre cuenta hasta 100. Y después dice, ahora hago esto, hago lo otro. Naturalmente, el hábito de discernir puede llevarte a la intuición. Como el exceso de lógica puede llevarnos al materialismo. Una cosa es lógica. Si se acepta como lógica, el discernimiento ya como buena, pasa a engrosar la intuición. Si la lógica está constantemente pendiente de pequeñas cosas, toma contacto con las cosas, se apega a las cosas y fatalmente llega a hacer causa común con las cosas y nunca verá la intuición. Será un amasijo de cosas y de este gran amasijo de cosas se crea el libre albedrío también. Es decir, que el libre albedrío tiene cosas buenas y cosas malas luchando entre sí y no hay nadie que no esté luchando entre sí en algún sector de su conciencia. ¿Bien? Cuando la lucha se estabiliza, cuando existe un poco de discernimiento, claro, se ensancha la percepción, se ensancha el contenido causal de este ser que está dentro de las líneas del destino creado. Y entonces, al ensancharse los límites, tiene más percepción, no está liberado, pero percibe más. Y vendrá una etapa, la etapa que va del discipulado consciente a la iniciación, en el cual no se limita a rasgar o a ampliar todo el conglomerado donde está metido yo o el libre albedrío, sino que utilizando la espada de la justicia, como esotéricamente se dice, romperá aquello que limita su perpetuación en el tiempo y se convertirá en eternidad. Lo que decimos antes, no será que él se ha sumergido en el mar de la liberación y ha perdido su propia condición de yo, sino que el yo ha crecido hasta las alturas del propio Dios, porque Dios se ha sumergido en su propia gota y se ha creado un hombre nuevo, como decía Pablo de Tarso. Siempre hallaremos las mismas apreciaciones psicológicas a temas que son absolutamente esotéricos, y el día en que la parte esotérica y la científica y filosófica sean la misma cosa, y que no exista una diferencia entre religión, ciencia, cultura, etcétera, etcétera, entonces el hombre será perfecto y vivirá como el Dios aquí en la tierra. Y no quiero cansarles más. Hacemos un poco de silencio como de costumbre.